¿Estás buscando un televisor con el que disfrutar al máximo de una imagen perfecta, el mejor audio y disfrutar así de ese contenido multimedia, así como de tus videojuegos? Pues quédate con nosotros porque tenemos una Samsung que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a contar con un televisor Samsung en nuestra sección de hardware y lo hacemos justo un año después de que analizáramos el QN90B para traeros a su sucesor, el QN90C. Un televisor que llega para copar la gama alta de Samsung con tecnología QLED, resolución 4K y un sistema de retroiluminación mini LED de 448 zonas, junto con tecnología VA para ofrecer una imagen final simplemente espectacular en cualquier situación. Y es que volvemos a repetir, no todo lo LED ofrece una buena imagen, no ofrece una buena experiencia o al menos una experiencia sublime, sino que hemos de matizar bastantes parámetros dentro de un panel para conseguir disfrutar de esas escenas, sobre todo más oscuras, que es donde quizá el sistema de retroiluminación del panel puede jugarnos una mala pasada con zonas más parduzcas, por decirlo de alguna forma, o fugas de luz que empañen la visibilidad o la visión tanto de nuestro contenido multimedia como de los escenarios más oscuros de nuestros videojuegos. En esta ocasión encontramos un panel QLED con iluminación mini LED de 448 zonas. Esto quiere decir que el panel se ilumina de forma independiente en 448 zonas de iluminación, es decir, prácticamente LED a LED, con LED, una serie de LED que cambian de intensidad, consiguiendo unos negros casi perfectos y evitando esas zonas parduzcas o blanquecinas y las fugas de luz en el marco del panel. Además, cuenta con tecnología VA que permite un mayor contraste, consiguiendo una imagen final casi perfecta, y tenemos resolución 4K con una densidad de píxeles de 89 píxeles por pulgada y una frecuencia de refresco de 120 Hz, contando con 1500 nits de brillo, un contraste de 4000 a 1 y con las tecnologías HDR10, HDR10 Plus y HLG. Además, y con respecto a su modelo anterior, en este Samsung QN90C Neo QLED encontramos la tecnología Quantum Matrix Technology Pro, que es básicamente la evolución de la que vimos en el QN90B QLED, Neo QLED, y que consigue 1,5 veces más zonas de iluminación que su predecesor, consiguiendo por tanto maximizar aún más el efecto o la retroiluminación del panel para conseguir un contraste mucho mayor, unos negros más negros y unos blancos más puros. Además, cuenta con el nuevo procesador Neural 4K con inteligencia artificial, que consigue ofrecer una imagen mejorada por inteligencia artificial escena a escena, calidad 4K, sin importar la resolución original y gracias a la implementación de sus 20 redes neuronales. Este procesador, junto con los sensores con los que cuenta la tele, se encargará de medir constantemente la proximidad de las paredes y el espacio a su alrededor, así como las condiciones lumínicas, para adecuar la imagen de la pantalla al contenido reproducido y cambiando también, o mejor dicho, modificando el audio para ofrecer una mejor experiencia. Además, cuenta con un tratamiento antirreflejos, con una película antirreflectante muy efectiva que va a evitar que se refleje la luz de esa ventana que tanto nos puede empañar la imagen, para conseguir disfrutar a todo trapo de la imagen que nos ofrece el panel en todo momento. En lo referente al audio también se ha mejorado muchísimo esto. Tenemos 4 altavoces de 5 vatios y 2 altavoces de 10 vatios y además 2 subwoofers de 10 vatios, contando con un total de 60 vatios y 4.2 canales de audio. Todo esto, en vez de poner pocos altavoces y muy potentes, se ponen diferentes altavoces distribuidos por la zona trasera del televisor para que se sincronice dónde ocurre el sonido en la pantalla por donde se reproduce, para conseguir un audio espacial a nivel de cine, mejorando muchísimo la experiencia a nivel auditivo. Es una auténtica pasada cómo suena el bicho, cómo suena este televisor y el sonido que consigue, llevando la experiencia del cine a tu casa. Además, cuenta con todas las bondades de la tecnología Sony Dolby Atmos, con un sonido multidimensional muy realista
y con la tecnología Object Tracking Sound Plus OTS, que es básicamente lo que os hemos especificado, trasladando la zona donde supuestamente ocurre el sonido en la pantalla a el altavoz más cercano, consiguiendo así un audio espacial o de posicionamiento mucho más efectivo, más realista y una mayor inmersión en la experiencia multimedia de la que estés disfrutando. Además, y por último, entre comillas, tenemos un controlador que sigue con una línea continuista. Es un controlador que a mí personalmente me encanta mucho. No tiene palanquitas raras que se puedan romper con el uso. Muy simple de usar, muy intuitivo, muy bonito, muy compacto y con conectividad, o mejor dicho, con un puerto USB Type-C para la carga de la batería y también un panel solar para que se cargue solo si vivimos en una zona en la que haya bastantes horas de sol. Además, seguimos contando con la plataforma Cloud Gaming o con la tecnología Cloud Gaming que nos va a permitir utilizar nuestras plataformas para jugar directamente en la nube con tan solo tener un controlador de Xbox compatible y en mi caso lo he hecho con Game Pass y la verdad es que la experiencia es simplemente brutal. También tenemos funciones como la tecnología FreeSync Premium Pro con la que experimentarás una experiencia de juego mucho más fluida y la función Motion Accelerator Turbo que te permitirá jugar a 4K 144 Hz para exprimir al máximo tus videojuegos y jugarlos con ese frame rate que te ofrece tanto tu consola de última generación como tu PC o la plataforma de juego en la nube, que suelen tener un frame rate bastante más bajito. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. ¿Y qué os voy a decir de un televisor Samsung de gama alta? Es simplemente brutal. Lo referente a imagen, que es donde más me quiero centrar, porque he tenido experiencias negativas con otros televisores. El sistema de retroiluminación que hemos comentado, Quantum Matrix Technology Pro, consigue una imagen casi perfecta, con unos negros súper profundos, evitando esas zonas parduzcas, evitando fugas de luz que empañan muchísimo la visualización del panel, sobre todo en escenas oscuras, como que el famoso capítulo de Juego de Tronos en el que la mitad no vimos absolutamente nada. Viene muy bien para el gaming, para obtener un detalle mucho mayor en las zonas oscuras de nuestros mapeados, de nuestros videojuegos, y hace que se disfrute muchísimo más del contenido multimedia o el gaming que estés consumiendo en ese momento. El otro punto, obviamente, a tener en cuenta a la hora de obtener una muy buena experiencia es el audio. Y tenemos un audio posicional simplemente brutal. A nivel eficacia de ese posicionamiento o de ese surround, ese audio espacial, es una auténtica pasada y en potencia tienes unos graves brutales y un audio muy equilibrado y muy disfrutable que además podrás adaptar al contenido que estés disfrutando gracias a una implementación vía software de una gran cantidad de ajustes posibles y la soltura con la que el procesador del televisor mueve todo este USB y todas esas funciones extras que encontramos en los televisores de gama alta. Por todo esto, es un televisor que es un pelín caro, tampoco es que tenga un precio que se nos vaya por las nubes y bajo mi punto de vista merece muchísimo la pena. Yo he analizado la versión de 50 pulgadas y es una auténtica pasada en todos los niveles. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio y lo recomendamos encarecidamente como regalo de Navidades. Muchas gracias y un saludo.